Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya me conocéis, Buenas tardes. soy Ramón Villa y hoy estamos con un grupo de lectores y con José Manuel Aparicio, autor de Velum Cantábrico. Bienvenidos a todos, a Marisa Díaz, a Alicia Pavón, a María Romero, a Marisa Gálvez y a Andreu Purroy. Y los que faltan y que se van incorporando, ya os los voy presentando. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, don Ramón. Muy buenas. Ya sabes lo que te va a pedir la afición. Un jamón. Me van a pedir, ¿no? Y un jamón. Por barba. Por barba, ya. Tengo que sacar la chequera, Sí, sí. Eso me pasa por prometer. Bueno, Sí, yo espero mi jamón. Portaros bien conmigo y si os portáis bien, puede que caiga un jamoncillo. Disculpas de mal pagado. No sirven las promesas ya. No. Disculpas de muy mal pagado. Ya. Soy como los políticos, igual. A ver. ¿Estás nervioso, José? Bueno, pues sí, siempre tienes un poco la cosa de la cámara y tal, pero bueno, estamos entre amigos, así que a pasar un buen rato y ya está, sin más. Porque nuestra querida amiga Nieves dice que estos son endorfinas en vena. Así que... Sí, hombre, se enchufa uno, se conecta, sí, está claro. Es una cosa muy de agradecer el que el autor tenga el detalle de reunirse con un grupo de lectores para hablar a calzón quitado, por decirlo en un término muy, muy castizo, en lo que se refiere a su obra. Ya, yo creo que enfrentarse a todo. La literatura es un ejercicio de mucha intimidad, es un ejercicio muy íntimo, con uno mismo, introspectivo, muchas veces, pero hay una segunda fase de conexión con el lector, ¿no? Porque el viaje literario es completo cuando una vez que tú terminas con tu trabajo llegas al lector, compartes tus vivencias, compartes tu historia, entras un poco en la mente del lector, el lector entra en tu mente y el viaje es completo, es un binomio que funciona perfectamente así equilibrado. Entonces yo creo que hay que estar en esas cosas y además es muy divertido poder hablar con los lectores, desde luego. Oye, antes de empezar, yo quería hacerte una pregunta, José. ¿Tú has tenido el valor de hacer alguna presentación en vivo? ¿Qué sientes en estos momentos al poder reunirte presencialmente con los lectores? ¿Te refieres, Ramón, en vivo, presentaciones físicas? Sí, como la que hiciste, estuviste en La Buena Vida y estuviste en Cervantes y... Bueno, no fueron realmente presentaciones, fueron firmas, porque la situación actual pues tampoco permitía mucho más, ¿no? Pero bueno, que siente uno lo mismo que siente ahora, hoy con vosotros, el placer de compartir aquello que le apasiona y que considera que le puede apasionar a los lectores. Al final, bueno, es buscar ese equilibrio entre la pasión propia y la pasión del tercero, que es el lector. Y así es como funciona la literatura. Es cosa de dos, lectores y escritores. Bueno, oye, ¿a quién se le apetece iniciar la tertulia? Venga, yo mismo. Venga, va. Pues venga, Andreu. Empecemos por una pregunta genérica. ¿Por qué escribes y cómo nació esta obra? Pues escribo porque es muy divertido para mí, muy divertido, extremadamente divertido. No solo el proceso de la escritura es la parte final del proceso. Todo lo que viene antes, creación de personajes, creación de estructura, trabajar en profundidad esa estructura, documentarte, hilar la parte histórica con la parte literaria, con la parte narrativa. Todo ese proceso es totalmente divertidísimo. Es para mí ir como a un parque de atracciones, solo que bueno, es un parque de atracciones profesional donde tienes que dedicar mucho oficio y mucha pasión. Hay que equilibrar esas dos cuestiones. Y básicamente por eso, o sea, escribo porque me divierto mucho, me divierto muchísimo. Es lo que más me gusta hacer en el mundo. Aparte de mi trabajo habitual como consultor editorial, lo que más me gusta hacer en el mundo mundial es escribir. ¿Y qué es lo otro que me has preguntado, Andreu? ¿Cómo nació esta obra en concreto? Bueno, esta obra nace de mi deseo de escribir una novela de romanos. Yo siempre he querido escribir una novela de romanos, que aunque mi primera novela tiene lugar en la Edad Media, pues bueno, en un momento determinado tenía que meterme en el mundo de los romanos, ¿no?
y nace de intentar encontrar un contexto histórico dentro de Hispania y descubrir el Velum Cantabricum, las guerras cántabras, la guerra cantábrica de Augusto. Y hay un elemento de las guerras cántabras que a mí me seduce muchísimo, que es el hecho de descubrir que esta guerra dura 10 años, entre el 29 y el 19 a.C. de manera oficial, ¿no? Me pareció mucho tiempo, esos 10 años, lo comparé con la guerra de las Galias de Julio César, que tardó 6 años en conquistar un territorio muchísimo mayor. Y me di cuenta de que las guerras cántabras, que se conocían realmente poco, en realidad había sido un hecho histórico verdaderamente potente. Y eso fue pues un flechazo, un gancho absoluto para mí, una novela o una historia épica, heroica, y bueno, eso fue lo que engancharme a ese mundo épico, heroico de las guerras cántabras, de la resistencia de cántabros y astures contra Roma, pues fue lo que me hizo decantarme por entrar en esa historia, por escribir esta historia. Bueno. A ver, ¿quién tiene otra pregunta? Quien quiera intervenir, que levante la mano o eso. Marisa, por favor, interviene. José Manuel, a mí Dime, los Marisa. personajes de la novela me gustan muchísimo todos porque los veo muy definidos y los veo con un carácter fuerte y con mucha personalidad para la época y para todo. Pero hay uno que a mí de siempre me ha encantado porque mi padre me hablaba mucho de él, que era Corocota. Sí, sí. Entonces yo no he leído mucho sobre Corocota y además hacía muchísimo tiempo que no había oído hablar de él. Sí. Yo creía que había poca información sobre Corocota. De hecho, tú todo lo que narras en la novela lo has documentado o te has imaginado cosas o has pensado que con arreglo a la época y a cómo era la vida en aquel entonces y las guerras, te has supuesto que podía ser así. No se lo cuentes a nadie, Marisa, pero la mayoría de lo que ves de Corocota en la novela me lo he inventado. Me explico. Corocota es un personaje histórico, Sí. seguramente histórico, Sí. y que en las fuentes clásicas se alude a él como un bandolero hispano muy famoso. Pero realmente en ningún momento se le sitúa en las guerras cántabras. Realmente fue, si no estoy equivocado, si no recuerdo mal, fue el arqueólogo alemán Adolf Schulten, me parece que fue, el que en un momento determinado coge la figura de Corocota y él la pone en las guerras cántabras. Claro, esa idea pues se ha ido extendiendo a lo largo del tiempo a que Corocota queda como una figura asociada al mundo de los cántabros, a las guerras cántabras, y ahora digamos que desligarle de ese mundo es complicado, ¿no? Es difícil, claro. Muy complicado, muy complicado. A partir de ahí, evidentemente, yo intento configurar un personaje acorde a la época, pero luego le doto de una personalidad, bueno, pues literaria, narrativa, y en este caso además, a mí me gusta mucho compararlo con Clint Eastwood. Es un personaje arrogante, seguro de sí mismo, que va por todas, ¿no? Es que el Harry el personaje sucio. está, vamos, Sí, es algo así, muy eso bien es. definido y muy adaptado a la época. O sea, lo encuentro con muy fuerte, un carácter muy fuerte y con mucha personalidad. Lo divertido es eso, unir lo que tú te inventas, la ficción, la narración, la literatura, unir la literatura, unirla a la historia. Eso es lo verdaderamente divertido para mí en novela histórica. Pero ya te digo que Corocota es, sobre todo, narrativamente hablando, es un personaje de ficción en la novela. Bienvenida, Alicia. Ya tienes audio y tienes vídeo. Sí. Puedes preguntar, por favor. Ok. Ya, bueno, mi pregunta, José Manuel, es un poco más específica a la guerra, a las batallas que se dieron, porque en general a mí no me gusta mucho leer con tanto detalle las batallas. Sí. Pero en Velum Cantabricum tú las describes muy bien y es muy amigable la descripción de las batallas, me gustó mucho. ¿Eso también te lo inventaste o fue más documentado? En una novela te inventas todo, en el fondo. En realidad te inventas todo, ¿no? De alguna manera, de alguna manera. Bueno, aquí pasa parecido. Hay una parte de ficción, lógicamente, en los hechos que tienen lugar a lo largo de cada batalla, pero sí hay una parte muy documentada de cómo pudieron ser aquellas batallas. Por ejemplo, en el caso de Bérgida, que es con la gran batalla campal con la que empieza la novela, me he documentado todo lo posible para describirla como
posiblemente pudo ser en su tiempo. Luego ya cuando abordamos batallas más intensas en la novela, como la de Aracilum, pues he tenido que coger lo que se sabía un poquito de la época, también otros conflictos, otras batallas de otro tiempo, pero bueno, ya he intentado seguir las técnicas de guerra de los cántabros y las técnicas de guerra de los romanos, pero lógicamente la intrahistoria de cada batalla pues luego es ficción, he inventado mucho, obviamente. Bueno, pues felicitaciones porque están muy bien descritas, me encantó, el libro me encantó. Claro que yo sigo esperando el jamón, que me lo tienes que mandar al Ecuador. Todo, joder, solo los portes me hablan más que el jamón. Intentaremos mandar algo, a ver si se puede. Gracias. A ti. Se ha incorporado Lucía y tiene audio y vídeo. Bienvenida. Hola, Lucía. Gracias. Cuando quieras intervenir, levantas la mano. Vale. Desde Gijón. Sí. Adelante. Hola. Hola. Es tierra de Augusto. Las termas romanas de Campo Valdés se iniciaron en parte para Augusto cuando estaba en Gijón. Lo que pasa es que lo que hoy se conserva es posterior. Adelante, sí. Marisa. Yo estudié encima de las termas, porque encima de las termas hay un colegio. Sí. Yo estudié ahí, cuando yo estudiaba, claro, hace ya tanto, estaban cerradas. Y entonces, cuando éramos unas crías, había una puerta que tú te metías por ahí y acababas en las termas, pero bueno, todo oscuro, era un mundo aquello. Ahora, claro, es un museo precioso. Bueno, siguiendo con la novela, comentas que Corocota es un personaje en el que tú te has inventado casi todo, ¿no? Pero hay una parte, hay una parte en la que mencionas que, se ofrece un pago por su cabeza y que él se presenta. Sí. Pero eso es cierto, ¿no? Esa parte es... Vale. Esta parte es seguramente la que más impacta del Corocota histórico, que es que en un momento determinado, efectivamente, Augusto, cansado de él, pone un precio a su cabeza, ¿no? De 200.000 sestercios, me parece que era, ¿no? Y según las fuentes clásicas, pues Corocota es tan osado y tan chulo el tío, y tan Harry sucio, tan Clint Eastwood, que va allí y va a cobrarlas. Claro, esto a mí me parece un poco propaganda romana, ¿no? Seguramente no fue así y seguramente lo que pudo ocurrir, porque era una táctica habitual, una técnica habitual de los romanos, es que le pusieran pasta, un dinero encima de la mesa a Corocota o al caudillo que fuera para que se retirara de la lucha. Eso fue seguramente lo que pudo pasar. Y hasta una especie de soborno, el caudillo local coge la pasta y se larga. Seguramente eso fue lo que pudo pasar. Lo que pasa que, evidentemente, desde un punto de vista narrativo, pues es mucho más interesante que sea un Clint Eastwood y vaya ahí a cobrar la tela, ¿no? Es que no es la primera vez que lo leo, porque hay un libro de una escritora que también forma parte del grupo, que se llama Pilar Sánchez Vicente, que es La diosa contra Roma, y habla de las guerras, pero desde el punto de vista de los asturianos, de los asturianos. Sí. Y aparece también la misma anécdota, porque aparece Corocota también, pero más brevemente, y aparece la misma anécdota. Pero es la misma escena. Más o menos. Sí, que va a cobrar la pasta, que le pone a gusto ahí, lo mismo, ¿no? Ya. Sí. No sé si he respondido a tu pregunta, Marisa. ¿He respondido a tu pregunta? Sí. María, ¿qué querías preguntar? Me interesa mucho. Desde que comienza tu idea inicial en tu cabeza, José Manuel, hasta que empiezas a escribir tu primera letra, toda esa documentación, ¿cuánto tiempo? Porque yo lo veo como imposible recopilar bibliografía, información y decir, ya es el momento en el que puedo ya empezar a plasmar esta idea en papel, ¿no? Entonces, yo leo muchas veces, últimamente, oyendo a otros escritores, es que durante 4 años he estado estudiando solo para poder empezar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo te ha llevado a ti empezar a documentarte y estudiar de cara a escribir Velum? Hombre, pues así más o menos a ojo, lo que es tener una documentación global suficientemente variada para poder afrontar una novela de este tipo, pues yo diría que 1 año más o menos. Lo que pasa es que el proceso de documentación es eterno, no termina nunca, porque durante la escritura uno sigue enganchado a la documentación porque le gusta y sigue investigando y sigue descubriendo cosas que van a veces modulando la novela.
por ejemplo, va modulando la novela, la hacen variar, ¿no? En la novela histórica, por algo la llaman la reina de la narrativa, lo que tiene de muy complicado es eso. Es una historia de ficción imbricada dentro de un contexto histórico real y uno tiene que soportar al otro y es un ejercicio de equilibrista bastante complicado, pero bueno, también apasionante. Yo creo que para meterse a novelista histórico te tiene que gustar mucho la historia y tener una paciencia a prueba de bombas, porque si no, no te metes. Al principio todo es caos, además. Al principio todo es complicado. Tienes muchos datos, mucha información, tienes que poner todo en su orden, una cosa en un sitio, otra en otra, la vuelves a cambiar, la vuelves a modificar. Es un proceso largo, pero bueno, pues como le he dicho antes, Andrés, tremendamente divertido. José, tú pones en el libro una cantidad de tribus, una cantidad de grupos étnicos que para mí eran totalmente desconocidos. No había oído hablar de la inmensa mayoría de ellos y eso tuvo que haberte costado mucho trabajo. Sí, una documentación te lleva a la otra y otra a la de más allá y otro documento a otro documento. A ver, en tu caso, por ejemplo, si no estoy equivocado, te habrá llamado la atención un poquito más las tribus astures. Los Coelas, los Lugones, hay algunas más que se mencionan. Bueno, ahí puede haber un poco de truco, me explico. Cuando uno menciona algo como estas 2 tribus o 3 tribus, las que mencionas en la novela, puede parecer que ha hecho un trabajo de investigación enorme en el ámbito astur y tengo que reconocer que en el ámbito astur yo no he indagado tanto como en el ámbito cántabro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando pones un dato así, pues llama mucho la atención, como a ti te ha llamado la atención, ¿no? Mi documentación se ha basado sobre todo en el mundo cántabro y vamos a decir relativamente que de reojo en el mundo astur, porque el Bellum Cantabricum fue una guerra en 2 ámbitos. La guerra cantábrica fue Asturias y Cantabria, no solo Cantabria, con lo cual tenía que meterme también en la campaña astur, que más o menos sucedió al mismo tiempo que la cántabra. Y otra pregunta, realmente toda la cornisa cantábrica es la auténtica aldea gala de los romanos. Sí, de alguna manera, pues cántabros y astures son el último reducto de Hispania, 2 pueblos muy nerviosos, tal y como dicen las fuentes, 2 pueblos muy difíciles de doblegar, especialmente los cántabros, y ahí vuelvo un poco a lo que decía al principio, 10 años de guerra para someter a 2 territorios relativamente pequeños. Son muchos años de guerra, y yo creo que fue una guerra mucho más difícil de lo que Roma esperaba. No digo que Roma esperase que fuera fácil conquistar a cántabros y astures, pero creo que se les hizo mucho más cuesta arriba de lo que esperaban. Y de hecho, Augusto, como sabéis, acaba tan cansado de los cántabros que se retira a Tarraco a descansar, porque era una verdadera pesadilla. Es que, vamos a ver, ahora mismo los puertos están abiertos, tenemos medios para no quedarnos aislados. Cuando cae una gran nevada, sí se termina aislando, pero en aquella época, la primera nevada que caía en el mes de diciembre tenía que durar hasta el mes de mayo. Por lo tanto el aislamiento tenía que ser completo. Lo que pasa es que, claro, los romanos en invierno, en otoño e invierno, se retiran a sus cuarteles de invierno. Se retiran. Posiblemente dejaran guarniciones, dejaran algunas guarniciones, pero ellos se retiran y no vuelven hasta la primavera a continuar con la campaña de cada año. Sí, pero sus cuarteles de invierno en el Cantábrico pues son en la costa única y exclusivamente porque en el interior es imposible que no pueden vivir casi los naturales, difícilmente van a poder Los cuarteles de invierno en la guerra cántabra tienen que estar más al sur, tienen que estar más en la zona, a nivel de Asturias, si no recuerdo mal, más en la zona de Zamora, quizás Rosino de Vidriales, hay un pueblo que hay un campamento que, si no recuerdo mal, pudo ser un campamento de invierno. El de Seguisama en Burgos, asociado al Frente Cántabro, ahora ya no recuerdo, alguna cosa ya se me va un poco a la memoria, es el campamento desde el que se inicia la campaña contra los cántabros, pero creo que también fue un campamento de invierno, es decir, evidentemente está en zona de meseta, no en zona de montaña, que era absolutamente inhóspita en invierno. Porque esta época es anterior al desarrollo de Legio, de Lucus y Veganium y todo lo que se refiere a la explotación de las minas de oro de las médulas.
Estás empezando a hacer preguntas chungas, Ramón, ¿eh? Se me empiezan a cruzar ahí las fechas ya, digo, a ver si no meto la pata. Yo diría que las médulas ya estaban operativas. No, las médulas yo creo que es en los primeros años después de Cristo. No es antes de al final del reinado de Augusto es Sí. cuando se empiezan a explotar las médulas. Porque, de hecho, los romanos llegan allí a eso, llegan a Asturias a claro, explotar el oro cántabro, el oro astur, efectivamente. Verás, hay una cosa curiosa. Los astures explotaban el estaño y el hierro por el Montium Ruina, que emplearon después, que los romanos lo copiaron y lo emplearon en las médulas. A los romanos en esa época les interesaba el estaño y el hierro, que había básicamente en la Sierra del Álamo y que era importante. Eran unos yacimientos lógicamente muy importantes porque el estaño nada más que lo traían de, si no recuerdo mal, de las Islas Británicas, y el hierro de donde podían. Sí. No digo nada, tú eres el especialista en minería. Sí. En la Unión aquí en Cartagena también tenían minas, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. ¿De qué eran las minas? ¿De qué eran las minas de Cartagena? En la Unión, pues... En la Unión había carbón. En la Unión había carbón y en Almería había hierro. En Almería había oro en Rodalquilar. En Rodalquilar, sí, efectivamente. Rodalquilar eran minas de oro. Había minas de oro, sí. Y había hierro también. No recuerdo cómo se llamaba. Hay una mina que tenía un tren, que ese tren llegaba justamente hasta un dique en el puerto. No recuerdo, era por la zona de Almería, no recuerdo qué minas eran. Y ¿no? Oye, la minería es muy antigua. Sí. Pero lo que estábamos, la aldea Gala es realmente es Asturias y Cantabria y el País Vasco. Bueno, no tanto el País Vasco, ¿no? Porque aquí estamos hablando de la Cantabria histórica, la Asturias histórica y seguramente un poquito de Galicia, también de la actual Galicia, ¿no? Sí, la aldea Gala pudo ser, también lo pudo ser la aldea Gala Numancia, pudo ser la aldea Gala, ¿no? Pero está claro que esos 10 años de guerra contra cántabros y astures son muchísimos años, así que vamos a quedarnos con ese concepto. Y la pena es que este conflicto ha sido tan poco conocido por la pérdida de las fuentes clásicas. Si hubiéramos tenido las fuentes clásicas igual que teníamos la de la guerra de las Galias con Julio César, pues se le había sacado todo el petróleo a este terrible pero maravilloso contexto histórico que fue el Bellum Cantabrium. Cuando antes con Ramón hablabas de la cantidad de tribus, entiendo que los galos es una tribu que ocupaba un territorio enorme. Cuando tú estás relatando o detallando estas tribus, serían más como tribus totalmente locales, como pueblo equivale a tribu o no. Bueno, a los historiadores no les gusta mucho utilizar el término tribu o clan, ¿no? Podríamos hablar de una especie de país cántabro, entre comillas país, porque no tenían conciencia nacional, digamos. Tenemos que hablar de populus, de pueblos, los plendios, los orbenomescos, los badinienses al sur, y a su vez esos populus, esos pueblos que conforman Cantabria, seguramente estarían divididos en valles independientes, incomunicados muchas veces unos de otros y que están en conflicto además entre ellos, ¿no? Es decir, tenemos que ir un poco a la esencia territorial, no podemos hablar nunca de grandes estructuras. Y entre ellos... ¿Perdón? Perdón. Y entre ellos, además, muchas veces eran enemigos aférrimos, ¿no? Como en la novela. Sí, efectivamente. Sí, combatían entre ellos, estaban en guerra entre ellos, lo cual les dificulta muchísimo hacer oposición a los romanos. Pero continúa, Andreu, perdona. ¿Qué decías? Es que en la orografía que tiene tanto Asturias como Cantabria es que aísla a las poblaciones según los valles. Y además la población en aquel entonces
no creo que tuviesen muchas caballerías y seguramente que lo que eran capaces de moverse era en la jornada, no iban más allá de lo que podían andar en un día. Y además tenemos que imaginar aquel territorio no como ahora, sino como un territorio muchísimo más boscoso, muchísimo más frondoso, muchísimo más húmedo, muchísimo más difícil vivir en él, muchísimo muy más difícil difícil de transitar en él, transitar claro, por él. Claro. Sí. Más preguntas, chicos. Venga, me lanzo yo. Yo quería preguntarte, la relación que había entre Cayo Antisio y Marco Valerio, ¿era esa así real como tú la plasmas en Bellum? No, lo siento ¿Había mucho. esa rivalidad? No. Lo siento o no lo siento. No es que lo sienta ni lo deje de sentir. No, eso es pura ficción. Esa pura parte ficción. es tuya, ¿no? Sí, esa forma parte de la parte absolutamente narrativa. Marco Valerio, Mesala Corvino, quizás fue, eso es histórico, quizás fue el comandante que desembarcó con quizás la 9ª Legión venida de Aquitania para ayudar en el frente cántabro, ¿no? Sí, por mar. Eso es, por mar, efectivamente, posiblemente en la bahía de Santander, de la actual Santander, pero luego ese conflicto interpersonal que tiene con Gallo Antistio Beto ya es pura ficción, me la he inventado. Sí, no, pues queda bien porque además el personaje de Cayo da lugar a esa rivalidad, esa... Sí, es un hombre, Beto es un hombre hosco, un hombre de conflicto, sí. un hombre orgulloso. Y claro, llega uno aparentemente de rango menor ahí a tocarle las narices. Las narices pues, un ratito, sí. Se crea mucha fricción, efectivamente. Sí, eso es. Pero bueno, es que eso es lo que tiene que haber, bajo mi punto de vista, eso es lo que tiene que haber en una novela, más allá del rigor histórico, que es importante, que haya conflictos entre los personajes. Y así es como al final uno se engancha como narrador y luego el lector se va a enganchar también. Claro. Sí, es cierto. Sí. ¿Tú crees que Augusto pretendió en algún momento el establecer una base en el Cantábrico con objeto de poder iniciar una invasión de la parte de Bretaña y de la parte de Gran Bretaña? Bueno, yo voy más por pensar que él necesita estabilizar el norte de la península ibérica antes de iniciar la invasión de Germania. Es verdad que en aquellos tiempos él estaba pensando, vamos a Britania, terminamos con Hispania, ¿qué hacemos? ¿No? Pero sobre todo la estabilización del norte peninsular está asociado a la posterior conquista de Germania, que es lo que hace relativamente poco después, la conquista de Germania. Para eso necesita terminar primero con la conquista de Hispania y él hacerse valer, hacerse fuerte con esa victoria en el extranjero, hacerse fuerte en Roma, luego continuar su expansión por el continente. Sí. ¿Cuál fue el personaje más difícil para ti? El que te costó más trabajo definir, el dotarle de personalidad y demás en la novela. Buena pregunta. Normalmente me pueden preguntar cuál es el personaje a lo mejor que más me gusta, pero no cuál ha sido el más difícil. Buena pregunta, Ramón. ¿Cuál es el jefe ahí? A ver. Eres un consumado editora, por lo tanto, metido dentro de ese mundo. Sí. Bueno, no lo sé. El más difícil no lo sé. A lo mejor seguramente Sequellos, el protagonista, haya sido complicado de configurar porque quieres, como protagonista quieres que sea un personaje muy completo, con sus luces, con sus sombras, con sus inseguridades, con sus certidumbres, con su conflicto interno. Es decir, tienes que montar una persona casi de carne y hueso, ¿no? Y hacerla creíble y atractiva para el lector, primero para ti mismo y luego para el lector. Y seguramente es un personaje muy complicado de construir, bueno, sí, pero complicado de construir y que además, de alguna manera, tengo que reconocerlo, tengo la sensación de que lo podía haber pulido un poquito más. Lo que pasa que luego la novela sale al mercado y luego ya cada lector considerará si le gusta más el protagonista, no le gustará, le gusta más otro personaje. Bueno, ahí ya digamos que como autor pues tampoco puedo entrar, vamos. Pues yo el personaje de Turenia tampoco lo veo muy fácil, ¿eh? Es un personaje
también complicado, a ver, todos son personajes complicados porque a todos tienes que dotarlos de psicología, ¿no? Turenia es una mujer infeliz, una mujer que se siente sola, una mujer que con la llegada de este prisionero de Sequello se encuentra una esperanza para seguir viviendo, ¿no? Y se agarra a ese amor en esa situación tan complicada de guerra, ¿no? Y además sabemos que tiene ese conflicto con Arquio, con el príncipe Arquio, que quiere estar con ella también, ¿no? Y es un personaje que atraviesa muchas dificultades, como sabéis. Sí, sí. Es que todos los personajes son complicados de configurar y además como autor creo que la obligación del escritor es que todos los personajes, incluso los secundarios, incluso los que dicen 4 cosas a lo largo de la novela, tengan una personalidad, el lector se dé cuenta de que parecen reales, de que son casi reales. Para mí ese es el reto literario. Personajes casi de carne y hueso. Sí, que nos los creamos. Que nos los creamos, efectivamente, eso es. Y en eso, claro, hay un trabajo previo. Por eso cuando preguntaba a Andreu antes por qué me gusta escribir, decía que me divierto mucho, pero me divierto mucho también en ese proceso previo de creación de cada personaje, con su ficha, con sus características psicológicas, sus características físicas, su moral o su falta de moral, qué función también va a cumplir dentro de la novela. O sea, articular cada personaje en sí mismo es un currazo, cada uno de los personajes. ¿Y los personajes los tienes todos definidos antes de empezar a escribir, cuando haces la estructura, o alguno te puede ir apareciendo durante la obra? Sí. Algunos aparecen, normalmente los más importantes los tienes ya configurados antes, pero otros aparecen durante la narración porque no todo puedes saberlo de antemano. Entonces te puedes enfrentar a una escena que cuando estás ya metido en el fregado, la escena no acaba de funcionar y te das cuenta de que necesita un personaje que haga algo para que a otro le pase otra cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces los importantes están desde el inicio y con posterioridad aparecen otros personajes secundarios que cumplen alguna función, obviamente. ¿Y consideras que escribir novela histórica es más difícil que otros géneros porque tienes un corsé en la propia historia, o el hecho de ficcionarla te libera de ese corsé? Bueno, como de momento a nivel de novela solo he escrito novela histórica, pues no podría decir si otro género es más difícil de escribir, no lo sé, tendría que afrontarlo como escritor, ¿no? Sí creo que tiene la novela histórica la dificultad añadida, como comentaba antes, de imbricar ficción con historia, y creo que se le da una dificultad añadida. Pero, por ejemplo, también una novela negra creo que tiene que ser muy difícil de escribir porque tienes que hacer mucha investigación científica o policial, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, complicado es un rato, eso ya te lo digo. Seguro. Sí, lo es. Pero enlazando con lo que está diciendo, Andreu, que es muy oportuno, ¿a ti te da miedo o te da respeto que nosotros los lectores podamos examinar todos los hechos desde un punto de vista muy riguroso, y que buscamos libros, busquemos información en la red, etcétera, para ver si lo que estás narrando ocurrió de verdad o no? No, eso, mira, esa pregunta, ahí tengo la respuesta muy nítida, muy clara. Eso no me da miedo. A mí me daría miedo, no me da miedo nada en esto que me preguntas, pero me daría más respeto que los lectores considerasen que la novela es un peñazo, por ejemplo, o que no funcionan los personajes, o que no tiene tensión argumental, o que no tiene gancho desde el principio, o que el final es malo, o que no te crees las escenas. Eso sí me daría respeto, porque entonces sería un fracaso como escritor, ¿vale? Porque hay que ver cómo enfocas la novela. Si como un contexto histórico que tú novelas, o como una narración de ficción, que es lo que es la novela. Para mí lo verdaderamente importante es la ficción literaria, dentro de ese contexto riguroso que pones como fondo, que pones como decorado, ¿no? Entonces no me daría miedo que alguien me apareciera y me dijera, oye, te has equivocado en tal fecha o en tal dato, tal hecho. Vamos a ver, señores y señoras, si entre historiadores, entre escuelas de historiadores, continuamente se discuten los hechos, ¿cómo se le puede ir a un escritor a pedir que dé cuentas? Es una cosa absolutamente, no sé, delirante bajo mi punto de vista. Pero sí, te tienes que documentar y poner un fondo histórico pues, suficientemente serio, claro está. Pero consigues que la historia sea creíble, que yo creo que es a lo más que puedes aspirar como autor, a construir una historia que, aunque tenga muchos elementos de ficción, la imbricación de todos los elementos que haya sea creíble.
Y es muy chungo. De hecho, cuando uno vuelve a sus novelas y ves el tocho que has escrito y ves que más o menos, oye, lo lees y parece que funciona y tal. Y dices, ¿cómo coño habré montado todo esto? Y joder, funciona, ¿sabes? Funciona y me engancho con mi propia lectura. Y dices, desde la humildad, lo prometo, pero dices, coño, eres bueno, esto, joder, está bien, funciona al principio, avanza la novela y termina bien y me he divertido, ¿sabes? Sí, tiene su tela, tiene su tela. Más que el hecho sea riguroso en sí históricamente, también es muy importante que lo que está sucediendo te lo creas en el mismo entorno que sucedió. No sé si me explico. Sí, quieres decir que me imagino que quieres decir, Marisa, que el hecho ficticio te lo creas dentro del hecho histórico que también te lo tienes que creer, ¿no? Del histórico que están narrando. Sí, ese es el ejercicio de equilibrista al que aludía antes. Tienes que equilibrar historia con ficción, tienen que funcionar ambas de manera independiente y tienen que funcionar ambas cuando las unes. Y ese es el reto. Pero si nos saliéramos de la novela histórica, el reto de cualquier ficción tiene que ser que todo te lo creas, lo que se llama pacto de ficción. Y tienes que creerte todo desde el principio hasta el final. Efectivamente. Y José Manuel, a la hora de crear los personajes, ¿les pones el nombre ya desde el principio? ¿Y cómo cómo eliges ese nombre? Porque, por ejemplo, a mí sé que ellos, el nombre atrae ya y le va muy unido al carácter que tiene luego el personaje. Sí. Intento que tengan nombre al principio de la historia, porque el nombre efectivamente le da una personalidad. Y este nombre, el de Sequellos, precisamente, Lucía, me costó mucho encontrarlo porque hay muy poca documentación de los autrigones. Me encontré una inscripción en Burgos, me parece que es, que hablaba de un tal Seguellos, creo que era, Seguellos, hijo de no sé quién. Es el único nombre de tipo autrigón que me he encontrado. Y además que me encantaba la sonoridad de Sequellos o Seguellos. Sonaba muy bien y dije, coño, ya tengo nombre y con eso se quedó. Ajá. Está bien. Sí. María, por favor. José Manuel, ese primer capítulo con el que tienes que impactar, ¿no? Ese primer capítulo en el que tienes que entrar a tope y decir, con esto tengo que enganchar para que la gente tenga ganas de seguir continuando. ¿Cómo lo veo? Es que yo lo veo tan impresionante, ser capaz de con tus primeras palabras dar un boom y decir, esto a la gente le va a apetecer seguir con ello y engancharles, está claro. Bueno, eso María, que comentas, es muy interesante. Eso es lo que ya con los años se llama tener oficio, ¿no? Cuando uno afronta un primer capítulo, lo que tiene que plantearse es una pregunta. Es decir, ¿qué personajes va a haber? ¿Qué les va a pasar? ¿Y qué van a tener que resolver? ¿O qué dificultad van a tener que atravesar a lo largo de la novela? Y eso tiene o debería quedar claro en el primer capítulo. Si consigues eso, si consigues plantear un conflicto, una pregunta en el primer capítulo, ahí es cuando enganchas al lector. Y luego ya digamos que va de corrido, ¿vale? Pero el reto debería ser ese siempre, bueno, para cada escritor, yo digo como afronto yo las novelas. El reto es generar tensión narrativa desde el primer capítulo y si puedes desde el primer párrafo, mejor todavía. Ya. Wow. En tu perspectiva laboral, se dan los dos casos, como experto en edición y como escritor. ¿Hay conflicto entre los dos? Ramón, oye, me haces unas preguntas súper chungas, macho. Yo estoy aquí flipando. Oye, es que vamos a ver, preguntas muy buenas, haces preguntas muy buenas. La guerra oyes a los editores que están en guerra con los autores y los autores que están en guerra con los editores. Sí, a ver, ya veo por dónde vas, Ramón, ya veo por dónde vas. A ver, una novela es una especie de hijo de uno, ¿no? Con la educación que le has dado a ese texto, con la educación que le has dado a esos personajes, y digamos que de repente cae en manos de otra persona o de otro padre adoptivo, que es el editor o la editora, ¿no? Y que también
pues a lo mejor quiere darle sus rasgos de personalidad, ¿no? Ahí es donde pueden existir esas fricciones típicas entre el escritor y los editores, que me parecen fricciones naturales. Lo que pasa que luego también, pues a veces hay unos intereses comerciales, una editorial es una empresa, tiene que vender libros, tiene que ajustar ciertas cosas, digamos, para que esos libros tengan más posibilidades de venderse, ¿no? Pero bueno, yo lo que intento es dar un trabajo lo suficientemente bien hecho como para que luego no haya que tocarlo, o que haya que tocarlo pues muy poquito. Eso es lo que yo intento, y así, pues bueno, pues las fricciones se minimizan. A ver, ¿quién quiere? María, cuenta. José Manuel, el año 2020, que ha sido un año brutal para todos y me imagino que para los escritores pues muchísimo más, ¿no? Pero habéis tenido que esmeraros en el tema redes sociales como nunca antes había sido, ¿no? Yo creo que ha sido el no poder hacer presentaciones presenciales, el no poder llegar de la manera habitual que siempre soléis hacerlo a los lectores, ferias en las diferentes ciudades. Me imagino que tendréis que exprimir la mollera para haceros ver, haceros ser conocidos, entrar en redes, entrar en grupos de novelas históricas, entrar en Facebook, entrar en todo. Sí. Creo que como nunca antes habíais tenido que conseguirlo. Yo, desde luego, por ejemplo, yo en mi caso particular, a partir de la pandemia fue cuando entré en el grupo de novela histórica de Facebook y para mí fue un descubrimiento brutal, pero brutal. Y el yo ser capaz de estar hoy, una tarde de domingo, comentando con un escritor el libro que me he leído y que me ha encantado, es lo que nunca habría soñado como lectora. Entonces, pienso yo que a nosotros nos habéis dado la vida con este tipo de reuniones, y entonces creo que para vosotros también incluso es bonito el ver cómo la gente responde, ¿no? a todo esto. Sí. Como... Sí. Siempre ha existido la figura del escritor que vive en su caparazón, o escritora que vive en su caparazón metidos, que nadie le conoce. Parece un personaje misterioso, un personaje mágico, un personaje superdotado o algo así. Y las redes sociales, y ahora mismo pues todo lo de la pandemia, pues efectivamente nos ha permitido y además nos ha obligado de alguna manera a salir del cascarón, a tener que relacionarnos más, que es muy sano, muy saludable, a buscarnos las habichuelas en otros ámbitos como este, ya que podamos estar efectivamente, como bien has dicho, un domingo aquí hablando sobre ello, ¿no? Y a mí me parece que es muy saludable y muy divertido poder verte la cara a ti y a las demás, y a Andreu y a Ramón, y descubrir que habéis disfrutado con el trabajo que uno ha hecho en su intimidad. Me parece una comunión muy, muy, muy bonita, y vamos, que de la dificultad de la pandemia pues hemos podido aprender cosas nuevas, como este tipo de relaciones, y de poder hablar con gente de toda España y de todo el mundo. Está muy bien, desde luego que sí. Yo os puedo contar que mi experiencia es bárbara. Tengo buenos amigos dentro del grupo, gente con quien mantengo una relación muy fluida y con la que incluso soy amigo. Pero yo creo que al final en el grupo nos ha ayudado tanto, yo soy el primero que digo que me ha ayudado, que me ha permitido quitar miedos, quitar fobias, el sentirme acompañado, y siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros, los lectores, pluralizo, somos como los hooligans de fútbol, Sí. Pero en vez de llevar la camiseta a la figura de fútbol, llevamos el libro. Y la emoción es la misma que puede sentir un seguidor del Barcelona de coger la camiseta de Messi y llevársela a Messi y que se la firme, que ir a una presentación de José, o lo que está ocurriendo hoy en día, que pides un libro y el propio autor te lo dedica. Es una cosa que es muy de agradecer, y yo confieso que a mí el grupo me ha ayudado, y además se estableció una relación familiar de amistad con los autores. Está muy bien eso que decir de que el autor que vengo a hablar de mi libro y me importa un rabo. No. Aquí el autor baja a la arena y es un gladiador más. Sí, la posibilidad también de las lecturas que hacemos en el club, la cercanía de todos los autores. Bueno, José Manuel durante Bellum, magnífico el poder comentar con él. Gracias. Sí, es que eso da gusto.
Tengo una pregunta. ¿Por qué hay ciertos escritores que se niegan? No sé, bueno, la verdad no sé si se negarán, pero que no comercializan su libro en electrónico. Bueno, esa es una pregunta más para un editor que para un escritor. Lo que pasa que yo pienso que, a ver, el problema que tiene el libro electrónico es el pirateo. Ese es el gran problema del libro electrónico. Creo que es por lo que en España no se acaba de hacer una apuesta seguramente muy fuerte, ¿no? Hay que entender que detrás de una obra hay un trabajo de muchísimo tiempo, un trabajo que para los escritores supone una remuneración. Y no digo que viva uno de esto, porque eso es muy chungo, ¿no? Es muy complicado. Y claro, promocionar o sacar un libro, por ejemplo, solo en digital es sinónimo de, en muchos casos, de perder dinero o de no perder el tiempo, porque uno no escribe por dinero. Pero sí es una pena que exista el pirateo que existe, y yo comprendo que hay autores que, bueno, que les cueste mucho sacar una edición en digital. Me parece lógico, porque van a perder, le van a leer mucha gente, pero poca gente va a pagar por ello, y eso es una pena, evidentemente. Pero es una pregunta, insisto, más para un editor, pienso yo, que para un escritor. Si realmente llegase a funcionar, por ejemplo, en Amazon está el Unlimited, que es el abono por 10 euros al mes. Puedes leer lo que quieras. Puedes tener, creo que hasta un máximo de 10 libros de Unlimited en tu dispositivo. No están todos los títulos, todas las novedades, pero yo creo que las editoriales siguen con su parte de negocio. Ahora saco la edición de lujo en tapa gruesa y con una edición cuidada. Después, cuando agoto eso, saco la edición de tapa blanca, la de bolsillo. Y entonces llega un momento en el cual, cuando agotan todo eso, dicen, bueno, pues entro en el digital. Aunque, bueno, hay muchos grandes autores que ya empiezan a publicar directamente en digital. Bueno. Yo la verdad es que por problemas de espacio diría que solamente el 10% de los libros que leo son físicos, y el 90% digitales, o 20-80. Pero es que ahora, además... lo que pasa también es que en mi caso, y yo creo que habemos muchos latinoamericanos en el grupo, es que los libros en nuestros países son caros. Sí, y difíciles de llegar, sí. Y nuestro nivel de vida, usted tal vez en Europa pagar 30 euros por un libro es normal, pero en América Latina pagar $30 por un libro, y si eres un ferviente, digamos, o un asiduo lector, ya no puedes comprar sino 1 o 2 libros al mes nomás. Alicia, intuyo que tú estás en Ecuador, decías, ¿verdad? Sí. Intuyo que tu pregunta de antes está relacionada con el hecho de que estás en Ecuador y que tu forma de acceso a mucha literatura europea o española será a través del libro electrónico, ¿verdad? Así es, porque primero hay muchos autores que yo he conocido en el grupo, que ha sido fantástico, que no se comercializan en mi país, ¿ya? No se conocen. Por un lado, y por otro lado, durante la pandemia obviamente no había entrega domiciliaria de libros. Entonces, muchas veces me he perdido en el club de lectura, que me encanta también. Me he perdido, no puedo seguir en el club porque el libro no está en electrónico. Vale, pero por ejemplo, Alicia, en este caso de Bellum Cantabricum, lo habías leído, ¿verdad? Sí, claro. Sí, pero estaba en electrónico. Lo pudiste comprar en digital. Ya te sigo. Pero es que hay algunos libros o algunos escritores que publican en Amazon, no es tu caso, o se autopublican en Amazon, y entonces Amazon los dice, bueno, pues si es un escritor español, lo pongo en Amazon ES y no está en Amazon EU o en Amazon Sudamérica, ¿sabes?
Ese es más problema de los autopublicados, no de las grandes, de las figuras que tienen una editorial detrás y que publican, porque tu libro electrónico está en todas las plataformas, entonces no hay problema. Pero los autopublicados, pues están muchas veces, pues bueno, hay autores que se quejan o que comentan, ¿dónde eres tú? Porque aquí sí que, o los mismos lectores en otros grupos, dicen, no, pues yo lo he visto en Amazon. Pues en mi Amazon no está, porque Amazon no es único, por cada país te ofrece unos productos. Yo no sé en vuestros lugares de donde vivís si ocurre, pero en Oviedo y en Madrid, sobre todo en Madrid, funcionan muy bien las librerías de segunda mano. Sí, hay cantidad de títulos. No son últimas novedades, pero a unos precios asequibles. Y yo los libreros en Madrid, bueno, cuando vas y compras algo, estableces una conversación con ellos y generalmente suelo preguntar, ¿qué tal vais? Y me dicen, oye, pues mira, nos estamos defendiendo, no para hacernos millonarios, pero sí para poder vivir con dignidad. Y el lector no necesita gastarse los 22 euros o 24 euros que puede costar una última publicación, siempre y cuando no sea un lector caprichoso que desea a toda costa leer lo último que se publica. Entonces tienes que decirle a Mireia que no nos obligue en el club a leer los nuevos. Los nuevos, porque estos no están en las... Esos no los encuentras, no, ni en el libro de bolsillo tampoco. Vamos a ver, Mireia suele buscar autores que pertenezcan al grupo. Al grupo, sí. Lo he dicho de broma. No, por eso ya, pero últimamente novela que sale, novela que entramos. O sea, sí, siempre los últimos estrenos. Sí, cuando decía que no tengo espacio para el libro físico, el poco que lo tengo, porque entran 3 libros y salen 2, mi ahijada está encantada porque se está haciendo una librería o una biblioteca con mis libros y el 90% son de autores del grupo. Sí. Son de autores del grupo porque no los encuentro en digital. Un problema yo creo que esto lo hablé con José en su momento. Cuando hablamos de Velum Cantabricum, mano a mano, sí. fue en julio. Hasta que no se levantó la pandemia y empezaron a salir lo que estaba pendiente de publicar, yo había fracasado. Quitas a Nieves Herrero, quitas a Nazarí, quitas a Velum Cantabricum y a Libelo de Sangre, y todo lo que había leído en el primer semestre había sido malo. Porque es que y a partir de ese momento empezó a salir cosas muy buenas. A partir del Libelo de Sangre, de Nazarí, Velum Cantabricum y bueno, primero había salido la de Nieves, pero bueno, era ya anterior a la pandemia. Las silenciadas. Sí, en las batallas silenciadas. Y la realidad es esa, que cuando Edasa levantó la persiana y empezó a poner en el mercado lo que tenía, porque yo creo que Velum Cantabricum fue a finales de mayo, principios de junio, cuando salió. Velum Cantabricum salió al mercado el 18 de marzo y claro, con el motivo de la pandemia se quedó todo parado, se chafó todo, una verdadera pena, y volvió a salir como renovedad, digamos, en junio. Tuvo un segundo lanzamiento, podríamos decir. Una pregunta, José Manuel. Una vez que terminas tu obra, dices fin, tal, has llegado a un acuerdo con tu editorial, entregas tu libro a la editorial, ¿qué porcentaje de decisión tienes tú a partir de ese momento? O tú ya entregas tu libro a la editorial y tú ya no puedes hacer nada, me refiero. ¿Cómo participas tú en...? No sé si me pregunto, no sé si me expreso. Sí, perfectamente. Sí. Eso,
¿Qué parte de vida le puedes dar tú una vez lo has entregado o tú ya directamente pierdo a mi hijo, que hagan con él lo que quieran? ¿Cómo va el tema? Bueno, eso depende de la editorial, de cómo trabaje la editorial y también de la calidad del manuscrito que tú le entregues. En mi caso fue un premio, entonces el manuscrito es así ya, digamos, y no se somete a muchos cambios, se pulen cositas, ¿vale? Si hubiera sido una novela normal que uno entrega su manuscrito a la editorial, pues dependiendo del estado de ese texto, si requiere más o menos trabajo, si la editorial lo quiere pulir más o menos, o bueno, ¿hasta dónde tienes mano tú? Pues insisto, en lo que digo antes, depende de la editorial. Por ejemplo, Edasa es una editorial abierta, comunicativa, hay un diálogo a nivel textual o a nivel de la portada, por ejemplo, se te permite participar. Evidentemente, las decisiones finales las va a tomar la editorial, pero hay un diálogo, ¿no? Otras editoriales más grandes, pues seguramente dejan meter mucha menos mano al autor o a la autora y lo que hagan, pues una vez que firmas, pues te lo comes con patatas. Entonces, pero yo insisto mucho en eso, en lo que decía antes, intentar entregar siempre un trabajo lo más depurado posible para darle al editor el menor trabajo posible y también de alguna manera para darle las menos posibilidades posibles de que hurgue en tu obra. Pero evidentemente la obra tiene que funcionar para que no tengan que hurgar mucho. ¿He respondido, María, a la pregunta? Sí, perfectamente. Y las tiradas, por ejemplo, yo no sé ahora si Bellum está ya en qué número de edición. No sé si... Ahora está en la segunda edición. En segunda edición. ¿Y el número de ejemplares de la primera edición, tú eso lo sabes? O sea, ¿se sabe? Bueno, sí, a ver, se sabe, a ver hasta dónde te puedo decir y tal. Bueno, vamos a ver, la tirada media en España, lo que se vende de media en España, digamos, de un libro, pues no llegará a 3.000 euros. A 3.000 euros, digo. A 3.000 libros. Yo pensando en la pasta. No, a 3.000 ejemplares. Entonces será más o menos la media, no llegará a 3.000 ejemplares de media, lo que se vende de un libro en España. ¿Vale? Y una tirada, pues depende de la editorial. Pues puede ser de una editorial ya con un prestigio que quiera hacer una distribución en condiciones en toda España, pues hombre, como mínimo tiene que hacer 1.500, 2.000 ejemplares si lo quiere posicionar bien. Y a partir de ahí pues podrá sacar 2.000, 3.000, 5.000. Más o menos a lo mejor esas son un poquito las cifras. Luego depende del autor. Evidentemente, si te ficha Planeta y te hace una distribución brutal y unos pilones enormes y tal, pues tendrá que sacar pues, 20.000 o 10.000. ¿Me entiendes? Es un poco relativo, depende de la editorial, mucho. Como mínimo, una editorial buena, más o menos buena, mediana, como mínimo 1.500 ejemplares yo creo que tiene que sacar mínimo eso, de una primera edición. Mínimo. Yo os puedo contar que yo sigo, estando aquí, estando en Madrid, yo sigo pidiendo los libros a mi librera de Oviedo. Y me los envía por mensajería y funciona muy bien. Porque es una librera que tiene mucho interés en el cliente y en la venta. Y os puedo decir que el gran problema, y ahí aclarará algo más José, el gran problema está en las distribuidoras. Hay distribuidoras que funcionan muy mal, porque yo le pido libros y sobre todo libros de miembros del grupo y resulta que se encuentra con que en Asturias creo que hay tres distribuidoras, una funciona muy mal, otra funciona regular y otra funciona bien. Y resulta que el libro termina estando condenado por una mala distribución de la distribución. Yo le pido otros sitios no te lo mueve, no sirve a tiempo. Entonces, la librería no es como antes, que tenía un stock de un montón de libros, sino que casi es como se dice vulgarmente, las que van saliendo por las que van entrando. Sí. A mí me pasa más o menos lo mismo. En la librería que voy de toda la vida no es muy grande, tiene todas las últimas novedades, pero a la que empieza a buscar según qué libros de novela histórica o de miembros del grupo, pues no los tiene. Pero la verdad que te los pide y los recibes todo.
Lo que sí que también he notado es que en función bueno, que unos a los 3 días los tienes, Claro. y otros tardan una semana, 10 días. O sea, hay una franja y debe ser en función de la distribuidora. A ver, mí me pasa igual esa parte. Andreu, nos lo comentaba Olga, ¿no? Esta semana, que está la pobre con una angustia monumental porque no están recibiendo bien los libros y no es problema ni de la editorial ni de la librería, es problema de la distribuidora. Y la pobre está pasando las de Caín, vamos. Tú mismo en este caso, que no acabas de recibir tu libro. O sea, es que... La distribuidora, por matizar un poquito más o ahondar un poquito más en lo que decía Ramón, la distribuidora es una empresa que busca ganar dinero. ¿Y cómo va a ganar dinero? Haciendo confluir todos sus esfuerzos, o la mayor parte de sus esfuerzos, en aquellos libros que considera que le van a dar un rendimiento más rápido. Y esos son muy pocos libros. Por eso, lamentablemente, hay pocos autores que consigan estar bien posicionados y durante bastante tiempo en librerías. Evidentemente, también tiene que haber un trabajo editorial ahí, apretando, digamos, para que haya ese movimiento, ¿no? Pero este es un problema que no tiene solución. Es decir, una distribuidora tiene mogollón de libros y de ese mogollón de libros dirá, pues mira, en el catálogo tengo estos 10, por decir algo, y estos 10 son los que seguro que voy a vender más. Y ahí va a meter toda la caña de su trabajo. Y el resto, pues a verlas un poco venir. Pero es lo que hay y lo que va a seguir habiendo siempre. Esta es una cuestión de rentabilidad pura. No está, o sea, está más mal que bien, pero desde el punto de vista de una empresa, pues es lo que hay, simplemente. Andreu, perdón. Andreu. No. Estaba pensando en ti, pero la pregunta es para José. Me das miedo, Ramón. No. Me veas antigua. No te digo eso de que te voy a hacer una pregunta sencilla, porque esas son las más jodidas. La pregunta siempre suele ser complicada. ¿Tú crees que durante la pandemia, si las librerías y las distribuidoras hubiesen decidido distribuir libros por mensajería, se hubiese vendido mucho más? Joder. Es decir, que hubieran vendido, ¿quieres decir directamente las distribuidoras? No. Vamos a ver. En las librerías podía estar el librero perfectamente, aunque tuviese la librería cerrada. Y bueno, el librero vender a través de teléfono, a través de online o a través de cualquier manera. Las distribuidoras hubiesen servido por mensajería a las librerías y las librerías hubiesen servido por mensajería a los clientes. Hombre, evidentemente habría habido más puntos de venta y seguramente se hubiera vendido más. Seguramente las grandes beneficiadas de algo tan terrible como la pandemia, pues sean plataformas como Amazon, por ejemplo, o Casa del Libro, que haces un clic y compras. Y evidentemente el que sale perjudicado es el librero a pie de calle. Sí. Si hubieran tenido la posibilidad de alguna manera de estar abiertos, pues sí, seguramente se hubiera vendido más y hubieran sufrido menos. Sí. Pero la Casa del Libro no suministraba, ¿eh? Al menos en Asturias. No te he entendido, la Casa del Libro que en Asturias comprabas y te decía, en 15 días lo tiene, pero no distribuía. Pero te llegaba. No. Ellos te aceptaban el pedido y te decían que te llegaban 15 días y no te llegaba. No te llegaba. Yo lo que vi que llegaba eran los de Amazon. Sí, Amazon se ha forrado. Sí, yo si lo hubiera sabido hubiera comprado acciones antes de la pandemia. Ya, y yo también. Sí, señor. Pero a pesar de todo tengo la percepción, es mía personal porque a mí me coincidió la pandemia con la prejubilación y desde entonces he leído mucho más. Pero tengo la percepción que desde el marzo del año pasado la gente está leyendo mucho más. Los grupos de lectura están creciendo, por todas partes salen grupos nuevos, no sé, hay mucha actividad, no sé si piratas que la gente se los descarga, si los compran en Amazon, si los tienen físicos, si van a las bibliotecas, porque no sé si lo sabéis, pero las bibliotecas españolas tienen una aplicación digital que se llama eBiblio, que funciona bastante bien. Y no tienes las últimas novedades, bueno, algunas sí, porque, por ejemplo, La Bruma Verde de Gonzalo Giner, yo, no sé, se me ocurrió mirar y estaba.
y la pedí y la estaba leyendo a la semana de salir. Y era gratuita porque ellos pagan sus royalties, tasa, ¿no? Sí, una tasa por cada lectura, pero hay muchas alternativas y yo creo que se está leyendo mucho más. Sí, no sé, a esa ver, es la percepción que tengo. Que se llama Nubico, a la tablet, sí, que pagaba, no sé si eran 8 euros al mes, y podía leer todo lo que quisiera. Pero es que tengo el problema de que no me concentro con el digital. A mí tampoco me gusta el digital, yo tengo que leer en papel. No me puedo concentrar, no sé lo que me pasa. Si no estoy con el libro físico, no me concentro en lo que estoy leyendo. Y al final, pues nada, 8 euros es poco, pero ¿para qué los quiero? Y al final me borré, me di de baja. También es acostumbrarse. Yo siempre he sido de papel y tengo un montón de libros de papel como podéis tener vosotras. Pero yo una vez que me acostumbro a leer en el digital, de hecho leo, aunque parezca horrible, leo en el teléfono móvil, en la aplicación de Amazon normalmente, me compro los libros ahí y estoy encantado de la vida, me permite llevar los libros que quiero en un único dispositivo, pasas con el dedito a la página, no sé, tiene sus ventajas también. Cuando salieron, los primeros que salieron, yo tengo uno con un montón de libros dentro y no sé ya ni dónde lo tengo, porque ya te digo, es que no me puedo concentrar. Y tú, el problema que tienes tú, por eso te has tenido que poner gafas. Efectivamente. Pues mira, os voy a contar una cosa muy curiosa. ¿Sabéis cuándo todos llevamos gafas aquí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Yo creo que he perdido algo de vista después del premio finalista, pues estaba más pendiente de las redes sociales y claro, tenía la vista más fija en el móvil a corta distancia y a partir de ahí, al de unos meses, me di cuenta de que estaba perdiendo un poquito de vista, sobre todo del ojo derecho. Claro, o sea, que me ha hecho un poco la puñeta aquí el Velum Cantábrico. Sí. Yo es que termino tan cansada del ordenador todo el día en el trabajo que es que yo el digital, vamos, ni me lo planteo, ni me lo he comprado, ni me lo han insinuado más de una vez para un regalo, digo, no, yo prefiero me regales libros. Los tengo los libros. Madre mía. María, dime. Sí, José Manuel, terminas Velum sale a la calle, empiezas a disfrutar de tu momento de lectores. Sí. Y cuando Edasa te llama y te dice, vale, hasta aquí, amigo, ponte a escribir, tenemos fecha, ¿cómo hacemos para el siguiente? ¿Te lo plantean ellos una fecha? ¿Planteas tú, oye, Edasa, que ya estoy con otra idea? ¿Cómo surge el nuevo libro? ¿Cómo empiezas a...? Bueno, un escritor siempre está pensando en su próxima novela, en su próxima historia, ¿no? Y evidentemente, una vez que recibes un reconocimiento como este, pues, y además Edasa es una editorial que apuesta por el autor en el largo plazo, no solo para una novela, pues digamos que tácitamente ya has presentado que puede haber una próxima novedad con la editorial, ¿no? Lo que pasa es que yo soy un escritor que más que centrarme en las cuestiones contractuales, que también, obviamente, porque son importantes y fundamentales, mi cerebro lo que se dedica es a pensar en la siguiente historia. Y ya ponernos a hablar de publicaciones, de contratos, de fechas y tal, pues lo dejo un poquito. Más que al contrato en sí, me refiero, ¿tienes libertad total para tener un tiempo y que cuando surjan las musas y empieces a escribir? Sí. O me imagino que habrá editoriales que aprietan un poco, ¿no? Y que digan, señores, hay que ponerse a trabajar. Evidentemente, no sé. Si estás en Random House o en Planeta, por ejemplo, las grandes, pues evidentemente habrá más presiones de tiempo, ¿no? Edasa en ese sentido, pues es una editorial, bajo mi punto de vista, pues más flexible. Y de todas maneras, yo para hacer bien un trabajo necesitas tiempo. Es decir, si a mí me dijeran, oye, José Manuel, que tienes que tener la novela el año que viene, pues yo no podría hacer eso porque sería incapaz de entregar un producto en condiciones. O sea, una novela histórica, si la quieres hacer, cualquier cosa que queremos hacer bien en la vida, requiere tiempo. Entonces, yo en ese sentido, yo soy el primer interesado en tener la novela cuanto antes. Además, de un punto de vista comercial es inteligente no tardar mucho para que la gente no se olvide de ti. Pero para mí lo más importante es hacer el mejor trabajo que yo sea capaz, me lleve un año, me lleve 2, o me lleve 3 o 4, los que sean. Evidentemente yo procuraré que sean los menos posibles, pero por ejemplo la nueva novela en la que estoy, pues me va a llevar tiempo. O sea, yo ya llevo un tiempo con ella, sé que me va a llevar tiempo y yo no creo que la tenga antes de 2023, por ejemplo. O sea, a mí me encantaría tenerla antes, pero no creo que sea posible. De todas maneras, volviendo a la pregunta que me hacías, María,
pues, bueno, sí, las editoriales, evidentemente, si puedes tenerla antes, pues ellos encantados. Pero Peraza es flexible y te permite trabajar. Y en ese sentido estoy encantado, sin problema. Me alegro mucho de eso. Gracias, gracias. Yo os quiero preguntar a todos una cosa que ya le planteé en su día a José y que seguro que Marisa desde Gijón me va a apoyar completamente. A mí me gustaría que te planteases, y lo sabes, seriamente una precuela de Velum Cantábrico. Es decir, retrotraerte unos años antes, cuando empieza la romanización del Cantábrico. Vale, a ver, eso es... vamos a ver. Yo para escribir una novela, para abordar una novela, me tengo que enamorar del periodo histórico y sobre todo de la historia de ficción que yo quiero narrar. Si tú, por ejemplo, Ramón, me dices, oye, me gustaría que escribieras una precuela. Bien, vale, puede ser genial. Pero si yo no encuentro un gancho en ese contexto histórico o no encuentro ese punto de ficción que lo una ahí y explote en mi mente, sería incapaz. Es decir, yo necesito que haya un flechazo, ¿vale? Entonces, hacer una precuela, lo que me plantea sería como escribir una novela por encargo, con lo cual para mí sería muy difícil escribir una novela por encargo. O sea, tiene que salir de mí, no puede salir de un tercero. De hecho, me han ofrecido a un nivel menor hacer algunos proyectos de carácter literario y no he sido capaz. He sido absolutamente incapaz, porque es que no salían de mí. O sea, tiene que salir de mí. Da igual, me puedes decir, Ramón, la idea más maravillosa del mundo que se te ocurra, que si no sale de mí sería incapaz. De todas maneras, yo me guardo la idea de la precuela. Si suena la flauta, yo te aviso. No te preocupes. Esto me recuerda a una pregunta que le hicieron a Santiago Posterguillo, que le decían, ¿por qué siempre escribes de romanos, ¿no? Y él decía que lleva documentándose para escribir historias de romanos 20 y pico años y tiene tanto bagaje que le costaría empezar. Es decir, una de la Edad Media. A mí me gustaría leer una de Santiago de la Edad Media porque me gusta mucho cómo escribe, pero sé que no va a suceder nunca porque difícilmente saltará a otras épocas porque se ha acabado especializando en, ¿no? Y también le decían en el mundo romano. Primitivo, medio, tardío es igual, pero romano en definitiva. Y supongo que esto también pasa, ¿no? Es decir, el escritor tiene que notar que es suya, ¿no? O sea, si no serían como los libros de antes que escribían los negros que llamaban, ¿no? Y que el escritor solamente ponía la firma. Si tiene que ser tu hijo, tienes que concebirlo desde el primer momento y seguramente que la concepción inicial es la idea, la chispa, ¿no? Efectivamente, la chispa. También lo que pasa que comercialmente, a ver, pasa lo que dices de Posteguillo. Te acostumbras un poco a un periodo, lo empiezas a manejar y te das cuenta de que por ahí te va a resultar menos complicado el trabajo de documentación para una siguiente novela, ¿no? También es que comercialmente es inteligente hacerlo. Es decir, si tú escribes una novela de romanos, que es un subgénero que se vende bien, dices, y ahora empiezas a tener un nombre, unos lectores, y dices, coño, y ahora me voy a cambiar aquí de género, me voy a meter en otro embolado y me doy a lo mejor el piño, pues tienes que pensártelo. Aquí hay que pensar un poco literariamente y pienso también que comercialmente. Yo creo que ahora lo inteligente para mí es escribir una novela de romanos, pero ojo, inteligente porque tiene gancho para mí. Yo he descubierto una cuestión en Germania, en el futuro, me he inventado una historia, me ha apasionado y voy adelante con ella. Si eso no hubiera sucedido, pues a lo mejor hubiera escrito pues estaría trabajando una novela de otra época, por ejemplo, de la Edad Media, ¿no? Pero insisto mucho en que comercialmente también tienes que pensar muy bien por dónde quieres ir. Y ahora a mí me interesa, me conviene y me apetece todo a la vez pues escribir una novela de romanos. Y yo encuentro muy lógico esto que dices, por ejemplo, en el caso de nuestra compañera Sandra Aza, ella va a seguir en el siglo XVII, o sea, es lo que lleva estudiando, lo que le apasiona, le chifla, dice que su vida en este momento es el siglo XVII y que el libro que le apetece en este momento escribir sigue siendo del siglo XVII. Entonces, yo considero que es lógico lo que estás comentando, José, que
que te tiene que enamorar a ti la historia, pero Sí. tú estás un poco especializado en esa época. Entonces, también tienes que pensar qué tipo de escritor eres. ¿Me explico? ¿Cuál es tu meta como escritor? O si tienes una meta en el medio o largo plazo, ¿cuál es? ¿Eres un escritor que quieres vender mucho? ¿Eres un escritor que te da igual lo de vender mucho o llegar o tener un prestigio? ¿Qué tipo de escritor eres? ¿Qué meta tienes? Porque eso también condiciona el tipo de novelas que vas a escribir. Es decir, yo, por ejemplo, me considero un escritor que para mí lo más importante es quedar satisfecho con mi novela, independientemente de que luego funcione mejor o peor, pero tampoco me voy a engañar ni voy a engañar a los demás. También soy un escritor que quiere funcionar, que quiere tener lectores, que quiere que le lean. Entonces tienes que trabajar con ese equilibrio, elegir muy bien qué historia quieres contar, qué te pone a ti contar, qué te guste contarlo y pensar también si es un producto que puede tener salida. Eso es muy importante, por lo menos para un escritor como yo. Eso ya, a esa pregunta, la respuesta la tiene cada escritor con su forma de pensar. La respuesta es personal. La respuesta personal, efectivamente, eso es. Pero José y Andreu, yo creo que el escritor debe ser polivalente. El escritor de talento tiene que saber desarrollar una historia en el tiempo de los trogloditas y otra en el tiempo de la Alta Edad Media y otro en la hay moderna. médicos generalistas que tocan todos los... Sí. Y hay médicos especialistas del corazón, del cerebro, Sí. del cáncer. Pues habrá escritores generalistas que tocarán todos los géneros y habrá escritores especializados. Pero es una técnica y yo lo hablé con José y con varios más, porque yo pongo énfasis en el talento que tiene el autor, que es el que desarrolla la historia. Entonces, si me dices, lo de Sandra lo entiendo perfectamente porque deja una novela abierta completamente. Hombre, es que si no nos das cuenta. Tiene que ponerse de una vez por todas a escribir para sacarnos de todas las dudas y además posiblemente sea de tanta enjundia todo lo que tiene que será una trilogía. No va a ser capaz de... Pero realmente el que José haya sido capaz de empezar con una historia, no la he leído, pero tengo ganas de leerlas porque Los banderizos es una parte de la historia muy desconocida y que tuvo su importancia en toda la zona del País Vasco y Navarra y la zona esta norte de Burgos, si no me equivoco. Entonces, que haya pasado de ahí a los años anteriores a Cristo y que ahora pase a no sé concretamente en qué época te vas a centrar. ¿Siglo III? ¿Cuál es la pregunta, Ramón? No. ¿En qué siglo te vas a ir? Es decir, va a tener no lugar. Estás aprovechando toda tu documentación, sino que estás abriendo y de una manera talentosa estableciendo nuevas novelas. Yo ahora doy el salto a siglo I después de Cristo. No, pues que... bastante más adelante. A ver, parte de la documentación que tengo me sirve, pero aún así tienes que indagar mucho. La otra novela es medieval porque me apetecía escribir sobre ese periodo, sobre las guerras de banderizos en el País Vasco y en el norte de Castilla y en Cantabria. Y en el futuro, pues no sé de qué escribiré. Ahora, por ejemplo, lo que le decía antes a Andreu, me motivaba a seguir escribiendo de romanos. Comercialmente también es inteligente hacerlo. Tengo otras historias en mente también para el futuro. Pero el futuro no hay que hablar demasiado porque el futuro solo es una hipótesis. ¿Qué sabemos lo que vamos a hacer? Ahora pienso una cosa, dentro de 5 años de saber lo que haré. No lo sé, ¿sabes? Oye, una pregunta. Cuando el libro, o sea, yo sé que los escritores releéis el libro 70 veces, antes lo enviáis a lectores cero, cambiáis cosas, el editor en tu caso no porque es un premio, pero suele meter algo de baza y lo estás leyendo y releyendo muchas veces. Pero una vez que sale a la venta, ¿has leído otra vez el libro o ya es tema olvidado? Lo leí con la primera novela, no lo hice, no la he vuelto a leer. Con esta segunda sí la he vuelto a leer. Pero bueno, quería ver un poquito qué sensación me daba, qué impresión me daba. Y me pasa lo que le pasa a muchos escritores. Aunque ya esté publicada y más o menos el conjunto funcione bien, sí empiezas a pensar que cambiarías tal cosa
o la otra, lo de más allá, o que este personaje no funciona tal y como deberías, o que esta escena tenía que haber sido de otra manera, o que este personaje tenía que haber dicho otra cosa, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué me querías preguntar, Andreu, de todas maneras? No, eso, que si sueles leer los libros después de publicarlos o ya tema cerrado a la promoción y al siguiente. A ver, este lo hice por curiosidad y por ver si tenía erratas también. Pero realmente no me gusta mucho releer porque me pongo muy nervioso. Me pongo muy nervioso porque ves cosas, lo que decía antes, ves cosas que no te gustan, que cambiarías, y entonces me salen chispas por las orejas y por los ojos y tal, y me cabreo mucho. Ya no soy tan simpático ni nada de eso. Y entonces prefiero evitarlo si es posible. Bueno, ¿queréis comentar alguna cosa más? Porque ya llevamos, yo creo que casi hora y media. Sí. Andamos cerca de 90 minutos. Solo que no recuerdo, por favor, perdón. Banderizos, esta reedición que vas a hacer, ¿cómo sale? Banderizos sale la primera quincena de mayo, previsiblemente. Ya, oye, ya me dejáis hacer un poco de publi, ¿no? Sí. ¿Va con el jamón la publi o no? Me parece que esperamos otra vez otro. Puedo mentir, ¿no? Sí, lleva. Lleva jamón york lleva. Claro. A ver, es una novela, mira, cuando la... Lleva una raja de salami. ¿Cómo? No, que se lleva una raja de salami que, oye, que nos eso sale más barato, vale. Es una novela que cuando la releí, a ver, yo cuando terminé Bellum Cantabricum noté una evolución como escritor y pensaba que había mejorado, ¿no? Que es lo que debe pasar, teóricamente, que vayas mejorando en cada libro, ¿no? Al releer, bueno, al corregir Banderizos para la nueva edición y repasar y depurar un poco el estilo y terminar la novela, coño, ya no tengo tan claro que Bellum sea mejor novela que Banderizos. Me ha gustado mucho, me he divertido mucho leyéndola. Es una novela más oscura que Bellum Cantabricum, épica también, con mucha fuerza, menos aventurera, un poco más psicológica, un poco más familiar también, hay mucho conflicto familiar. Y creo que la gente se va a divertir mucho con las broncas familiares que hay. Ya está, ¿no? Suficiente, ¿no? Suficiente, ya la hemos apuntado. Vale. Bueno, de hecho ya la tenía apuntada de cuando has dicho 15 de mayo. Me alegro mucho, Andrea, muchas gracias. Bueno. Oye, normalmente tengo la sensación que hoy hemos hablado más del proceso editorial, del proceso de creación, de todo en general, que del libro en particular. Del libro hemos hablado de dos protagonistas, de tres, no hemos hablado ni de Arcullo ni de nadie, o sea, nos hemos dedicado más a lo complementar, no a la historia en sí, sino cómo se forja la historia. Bueno, pero eso también le da una naturalidad a la conversación que fluya dentro del ámbito de la literatura y de lo editorial y ya está. Yo creo que ha estado bien así, vamos. Me ha gustado. Bueno, yo diré que estoy enamorada de Sequellos y me quedaré enamorada de Sequellos, ¿eh? Ah, bueno. Yo enamorada yo también. Que sois enamoradizas, de verdad. Porque es que tenéis Hombre, pero... Sequellos está bueno el tío, ¿eh? Está bien. Para sobrevivir. Pero mi corazón siempre pertenecerá a Luis de Osuna. Ay, por Dios, ¿A quién? Ya salió. Son el batallón Osuna. No, yo aún no le conozco. Posiblemente sea el personaje más fantástico en cuanto a calidad. Es Begoña Valero en La Casa del Compás de Oro, en un momento determinado crea un personaje de ficción para que sea el narrador y lo cuenta todo en primera persona. Un capitán de los tercios con un pasado oscuro que es todo valentía. Bueno, de verdad, es para enamorarse de él, pero es que totalmente. Todo el mundo, todos están locos por Luis de Osuna, de verdad.
Yo lo tengo citado en la tapia del convento de las Salesas. La casa del compás de oro. Yo creo que la Casa del Compás de Oro fue un libro que a todos nos encantó. O sea, es que fue una preciosidad de libro, vaya. O sea, y María, todas nos quedamos locas con los tercios. Es que con este... María, yo te digo con toda sinceridad, y yo creo que ya me lo visteis más veces, el talento que hay en el grupo es tan descomunal. Las novelas son tan fantásticas. Y además, por el hecho de no ser conocidas, de ser autores independientes. Sí. Porque a pesar de José estar en una gran editorial que funciona muy bien y que da un producto de una calidad enorme, los autores yo los considero independientes. Porque por todo lo que explicó José del proceso editorial y demás, esa libertad que tienen, al final los hacen indies. Y en el grupo hay una cantidad enorme. Absolutamente de acuerdo, vamos. Coges y dices, es que yo recuerdo algún libro que no lo voy a mencionar, de autores consagrados, que dije, mira, de verdad, no sé, por ahí hay alguno que está aparcado porque no pude seguir con él. Sí, no, ¿cómo es posible? O también lo he comentado en alguna ocasión, autores que el libro es fantástico, va muy bien, y en las 10 últimas páginas hacen el desenlace fatal por las prisas, yo me imagino que por las prisas de entregarlo, y estropearon el libro. Entonces, y son autores consagrados. Yo creo que hay que defender muy mucho a los autores del grupo por el talento tan enorme y por la regeneración que han hecho de todo el género de novela histórica. Hay mucho talento en el grupo, sí, es cierto. Eso como escritor es algo aterrador, el pensar que por una presión editorial en un momento determinado pues tengas que machacar tu producto y sacarlo hecho unos zorros al mercado porque tienes una fecha de entrega. Es como autor, yo creo que es como suicidarse, más o menos. Es decir, el autor necesita libertad. Evidentemente hay unos plazos, no vas a tardar 10 años, pero necesitas libertad, obviamente. Yo, hay alguna novela que leo y que no comento, precisamente por no hacer daño. A ver, porque podría hacer mucho daño si opino, a lo mejor no coincido con la inmensa mayoría, si doy mi opinión en real del tema. Prefiero no opinar sobre esa novela que machacar, porque considero que debo respetar un poco la opinión y la libertad del autor. Yo pienso que con respeto y se puede opinar. Si no te gusta, también puedes opinar, siempre que haya respeto, porque todas las críticas son buenas. Cualquier crítica constructiva es buena. Si tú vas y es que esto, pero si tú Andreu, no me refiero a eso. Yo me refiero a novelas que realmente son malas y que, en mi opinión, y que dices, bueno, si digo todo lo que pienso de ella, no, esa novela le doy una crítica negativa que posiblemente otro lector no comparta conmigo. Entonces, yo prefiero guardarme a veces las críticas negativas con respecto a una obra en conjunto. Que, oye, sí, bueno, en el infinito un junco dio mi opinión, que no era, dije que era muy buena, pero que no era para lectores avezados, que era para lectores que querían empezar y que querían saber, y me pusieron verde. Esa crítica te costó, Ramón, porque salieron como uñas. Y para mí es cierto, un ensayo no tiene por qué tener referencia a que vaya miedo que me dan los turistas en Florencia, que tengo que llevar el portátil agarrado porque tengo miedo de que me lo roben. O que me haga referencias a los libros en el Antiguo Egipto y que me compare con McDonald's o con las grandes marcas del momento. No me parece. Me parece que el libro es muy bueno, pero que está en la pila. Pero vamos, ahí está la libertad de lo que a ti te chifla, a mí no. O sea, no sé. De hecho, los escritores tenemos que estar... De un autor, de un periodista famoso,
que además el libro se desarrolla en Cartagena en la época dorada de las minas de la Unión, un personaje muy emblemático en Cartagena. El libro no es, yo no lo encuentro malo, el libro no lo encuentro mal escrito, pero oye, a la mitad lo dejé porque no terminaba de engancharme y mira que el personaje es famoso y conocido en Cartagena y un tema que entiendes, que te gusta, y ahí lo tengo a la mitad ya 6 meses sin ganas ni de volver a cogerlo. Eso no pasa nada, Marisa, no pasa nada. De hecho, es que no me engancha. Yo os invito, como hago conmigo mismo, a que cuando un libro nos guste lo abandonéis. Yo cojo un libro, si me parece un rollo, pues lo dejo y ya está. Y siempre respetando el esfuerzo del autor que está ahí, pero bueno, si te parece un peñazo, pues lo dejas. No me parece un rollo, pero es que no me termina de enganchar. O sea, no me aporta nada para que yo diga, bueno, tengo la iniciativa de seguir leyéndolo. Sí. Nada, pues se abandona y no pasa nada, Y antes me costaba abandonar los libros y ahora hago lo que dices tú. Y ahora ya no me cuesta, ya me acostumbré. Pero sí que es verdad que como José Ramón me cuesta hacer la crítica de decir un libro no me gusta porque, bueno, pues respeto por el esfuerzo del escritor, del grupo. Yo tengo, una vez hice un comentario acerca de algo que de gente me decía, di qué libro es del que hablas, y no me atreví a decirlo porque era un escritor del grupo, porque además me lo habían recomendado mucho porque hablaba de los godos y tal, y me resultaba infumable. Y bueno, yo prefiero no hacer la crítica negativa porque por el respeto al trabajo. Entonces me cuesta mucho. A lo mejor acabaré haciéndolo, pero me Pero cuesta. eso también es porque Ramón o tú, por ejemplo, en este caso que comentéis esto, sois buenas personas. Porque hay gente que a lo mejor es puñetera y lo que busca es ir a hacer daño, ¿no? Bueno, eso también se nota. Claro, también hay mucha gente, hay muchas envidias en esto también, además. Sí, pero eso en el grupo yo sí lo veo, oye, de verdad, si hay una maledicencia, hay un gesto para ofender, se quita y en paz, porque es que no hay por qué estar sometido a la dictadura de la opinión de nadie. No, evidentemente. Bueno, y para acabar, me gustaría decirte, José Manuel, que me vas a tener de seguidora, que tengo muchas ganas de leer Banderizos. Me alegro. Gracias. Quedaré esperando el del siglo I, que también es otra época que me gusta mucho. Bueno, para esa te tocará esperar un poquito todavía. Esta mañana estaba yo como una moto ahí, urdiendo tramas y tal, pero bueno, tocará, yo creo que 2 años para pasar, pienso yo. Pero bueno, sin más, tendréis Banderizos entre medias, yo creo que os puede gustar también. ¿Pero tú vienes a Cartagena este año? A lo de... A la novela, a la semana de novela histórica venía. No voy a estar. Va Mario, ¿no? Va Mario. No estaré, pero a lo mejor para otro año tengo ocasión de estar, pero este año no voy a estar. José no puede ir porque su novela tenía que haber entrado en la semana anterior, en la del año pasado. El año anterior. Entonces el que viene es... Mario Villén. Va Mario, y os sorprenderéis. Sí. Os sorprenderéis quiénes van a ir. Mireia también viene. No lo sé, ya veremos. ¿Y tú? Tanto misterio. Ya iremos viendo. Oye, yo os digo, no me vais para a acabar. para ir de uno a otro. Darme un respiro. Míratelo en digital, desde casa, desde el sofá de casa las puedes ver en digital. No, pero si yo voy a verlos aquí, si están a un paso de mi casa. ¡Qué suerte! Qué suerte, Marisa, qué suerte. ¡Qué suerte, afortunada! Sí, Marisa, sí, pero claro, si Dios quiere y el bicho nos permite, Ojalá. yo estaré en la semana de Cartagena. Ah, qué bien, qué bien. Iré como turista a disfrutar de alguna ponencia. ¿En José, qué fechas eran, Ramón? ¿Perdón? ¿En qué fecha era? Es que va a depender de la pandemia. Ah, vale. En octubre, la semana es en octubre. En octubre. Sí. No te sé decir porque está anunciada la Feria del Libro, pero la Feria del Libro no creo que se pueda celebrar en Madrid este año en la fecha prevista. Ya sufrió un retraso, no lo sé. Oye, no se puede eso. Oye, para finalizar, José,
Yo tengo que decirte que el libro, independientemente de que me haya gustado mucho, empezó por la portada. La portada que tiene el libro, Sí. soberbia, Sí, sí. a mí me da frío solo con ver la lluvia cayendo sobre Tequellos. Pues aquello, sí, el clima y el territorio es y el un personaje campamento, más. el campamento romano y demás es que es precioso y Pero quedó muy chula, quedó muy chula. Sí, sí, está muy chula, muy bonita, sí, señor. Sí. Okay. Perdón, sí. José Manuel, yo quisiera, ¿puedes repetir el nombre del próximo libro? ¿Banderitas? Banderizos. Banderitas no, eso se pone ahí en las, en las tartas. Banderizos. Ah, banderitos. Okay. No, banderizos. Con Z. Banderizos, eso es. Es decir, la persona que pertenece a un bando, para que se entienda. Un banderizo es alguien que pertenece a un bando. Ya, ok. ¿Vale? Porque a mí la Z y la C, la S, ya saben, no me hace ninguna diferencia. Sí, sí. Bueno, de verdad, como siempre es un placer, y más hablar de lo que nos gusta. José, igualmente. Nos enamoraste a todos con Velum Cantábrico. Gracias. Y seguro que con Banderizos también lo vamos a disfrutar. Y ya sabes, ponte a la obra. Pues sí, desde luego, todos los días. Muchas gracias, Ramón. Tenemos pendiente una visita a la mina. Mira lo que te hago, Ramón. Nada, de miras nada. A lo mejor algún día. Eso ya es mucha confianza entre vosotros, ¿eh? Bueno, ya es que Ramón me quiere llevar a la mina y yo tengo un poco claustrofobia. Peor sería que te llevara al huerto. No, déjate, no, prefiero ir a la mina. Peor. Prefiero ir a la mina, vamos. Oye, yo tuve un novio geólogo que no consiguió nunca que entrara a una mina. Era lo que os decía. En el grupo he hecho muchos muy buenos amigos. Incluso está ahí Marisa, que nos hablamos mucho y nos confesamos muchas cosas. Y muchos autores y muchos miembros que la verdad se ha dicho que es un placer, y empezamos siendo pues, conocidos, como es el caso de Andreu, María. Pero eso ha ido un poco más allá, y la verdad se ha dicho que las conversaciones a calzón quitado que hemos tenido en relación a Velum Cantábrico ayudaron mucho, y después pues bueno, todo lo que ha ido alrededor y demás, se ha establecido una relación personal de amistad, y con eso y con muchos puedo decir que son muchos los autores que son amigos, y muchos miembros del grupo que a mí me han ayudado mucho a salir adelante durante todo este tiempo. Tengo que reconocerlo y tengo que agradecérselo a todo el mundo, no solo por las lecturas, sino por la compañía y por la comprensión que entendieron en un momento determinado en que yo podía tener miedo, y que me ayudaron a superar ese miedo y esa soledad. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito, Ramón, qué bueno. Un aplauso para Ramón. No, es la realidad, y me imagino que como yo habrá mucha gente en el grupo. Sí, sin duda alguna, de verdad que sí. Pero hay que ponerlo en valor, hay que ponerlo encima de la mesa para que no cuesta ningún trabajo reconocer la verdad. Y más cuando es un testimonio personal de algo muy íntimo. A mí no me cuesta ningún trabajo decirlo. ¿Por qué? Al contrario, es algo muy agradable. Lo mismo que pasa una tarde muy agradable con vosotros. Igualmente. Y nosotros contigo. Muchas gracias, Ramón. Gracias. Gracias, José Ramón. Muchísimas gracias. José Manuel. A vosotras. Quedamos aquí, dejo de grabar y nos despedimos ahora, ¿de acuerdo? Vale. Okay. Chao.